promesa del Espíritu Santo. Y estamos yendo a Hechos 1. Y como estamos empezando Hechos, vamos a empezar con la introducción. Vamos a ver 7 cosas que nos muestra el libro de Hechos. Vemos que una de las primeras cosas es que las buenas noticias de salvación por fe en Jesucristo fueron comunicadas de persona a persona. Y estas personas cristianas, los primeros cristianos, no tenían dinero, no tenían influencia, no eran un grupo establecido como era el judaísmo o como era la religión romana, que incluía la adoración al César, el emperador romano. Lo segundo que vemos es que la iglesia de Jesucristo creció y se mantuvo firme a pesar de los obstáculos. Era una fe totalmente nueva. Estaban enseñando cosas totalmente nuevas y estas cosas iban en contra de la manera de pensar de la gente en aquel tiempo, en contra de sus costumbres, en contra de sus tradiciones. Es por eso que los primeros cristianos fueron objeto de oposición y de persecución y de un profundo odio. El punto 3 nos dice que las enseñanzas de Jesús se difundieron, aunque no existían templos cristianos como existen hoy. No había escuela dominical, no habían seminarios o universidades cristianas. La razón por la que se difundió, por qué atrajo a tanta gente, es porque estos primeros cristianos eran auténticos, eran sinceros. No había doblez de corazón. El punto número 4 es que Hechos nos muestra que la base importante de la fe cristiana es el judaísmo. Los judíos conocían el Antiguo Testamento y lo único que hacía falta es aprender a practicar los mandamientos de Dios de una manera correcta. El punto número 5, acabamos de terminar el libro de Mateo. Hablamos acerca de la gran comisión, lo que yo llamo la orden de Jesucristo para ser discípulos. El libro el libro de Hechos nos muestra que estos primeros discípulos pasaron esta responsabilidad a los siguientes creyentes y así ha llegado el Evangelio hasta el día de hoy a nosotros. Gloria al Señor. El punto número 6, el libro de los Hechos nos muestra también la llenura del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús. Ese es el tema principal del libro de Hechos. El último punto nos muestra que como testigos, los primeros discípulos empezaron en Jerusalén. Después continuaron por el resto de su país, que en aquel tiempo se llamaba Judea, y Pedro fue su líder. Luego empezó la persecución por los mismos judíos y los creyentes tuvieron que huir, fueron dispersados, llegaron a Samaria y de ahí hasta el resto del mundo. Aquí en Hechos vamos a ver cuando Pablo se convierte en el líder de los creyentes que no eran judíos, lo que la Biblia los llama gentiles. Y también vamos a ver cómo fueron fundadas las iglesias cristianas en diferentes lugares. Gloria a Dios. Brevemente, el autor
del libro de Hechos es Lucas. Sabemos muy poco de Lucas, pero solo por si acaso, para que ustedes sepan, ningún libro de la Biblia tiene el nombre del autor. Ningún libro dice, yo Lucas escribí este libro, o el hermano Lucas escribió este libro. No hay eso. Entonces nosotros confiamos en lo que se llama la tradición, lo que los primeros cristianos escribieron y ellos dijeron, este libro lo escribió Lucas, y confiamos en ese testimonio. También Lucas se incluye a sí mismo en algunos pasajes del libro de Hechos. ¿Y quién era Lucas? Aunque Lucas es uno de los evangelios, pero ni Lucas ni Marcos no fueron discípulos de Jesucristo, no fueron apóstoles. Es posible que Lucas nunca vio al Señor Jesucristo, y lo que sí sabemos con seguridad es que Lucas fue un creyente en Jesucristo. Gloria a Dios. Pablo lo describe como el médico amado, y es así como sabemos que él fue un compañero de Pablo y que lo cuidó durante sus viajes misioneros cuando Pablo se enfermaba. Por si acaso, Lucas quiere decir luz, tanto en griego como en latín. Latín era el idioma de los romanos. Posiblemente Lucas no era judío. Algunos expertos dicen que el griego con el que está escrito el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos es bellísimo, impecable. Entonces asumen que sí, él era griego. La fecha no sabemos, pero con seguridad no se escribió después del año 70, cuando Jerusalén fue destruida. Esta fecha me la han escuchado decir muchas veces, que es un evento importante. Tampoco ocurrió antes de la persecución del emperador Nero, que ocurrió en el año 64. Lo único que sabemos es que Hechos nos cuenta los acontecimientos desde que Jesús ascendió a los cielos hasta poco antes de la muerte de Pablo, que podrían ser posiblemente un tiempo de 30 años, pero no sabemos con seguridad. Cuando estudiamos el libro de Hechos, quisiera que consideremos dos cosas, dos verdades importantes. El siguiente, por favor. Primero, la obra de Jesucristo no ha terminado. Jesucristo te la encomienda a ti y a mí y a todo creyente. La obra del Espíritu Santo tampoco ha terminado. El Espíritu Santo sigue ayudando a la iglesia hasta que Jesucristo regrese.